Bueno, muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. Una vez más, sean todos bienvenidos. Arcángeles, Centro Angelical, Asram de Chambala. Como siempre, para mí todo un honor, un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo estas enseñanzas de tipo trascendental. Bueno, muy bien. Ahí veo que se están uniendo. Muy bien. Vamos a esperar un momentico a que se terminen de unir las demás personas, los estudiantes. Bueno, muy buenos días. A todas, a todos los que nos están saludando, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bueno, vamos a ir iniciando. Quienes vienen haciendo las clases, ¿sí? Por favor, ¿sí? ¿Qué vimos? ¿De qué hablamos la clase anterior? Si son tan amables. A ver, ¿quién me quiere contar sobre qué vimos, qué tratamos, qué práctica, qué ejercicio hicimos en la clase anterior? Bueno, Elizabeth Acosta, Andrea Fabiana, Barla Beortiola. Bueno, a todas, a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias. Bueno, Danio 727, ¿me recuerdas tu nombre? Dice, ejercicios de Kime. Bueno, muy bien, excelente por ese lado. Beatriz Elena Zapata, ¿cómo estás? Buenos días. Atención en los sonidos. Todo lo que es Kime es enfoque. Bueno, muy bien, gracias. Daniela Orozco. Bueno, todo lo que es Kime, ¿sí? Todo lo que es Kime es enfoque, ¿sí? Entonces venimos trabajando también con el Kime. Una cosa es concentración, ¿sí? Concentración es que poner la mente, el pensamiento, en tener un solo pensamiento, ¿sí? En la mente. Entonces eso es concentración. Pero cuando hacemos Kime es en el sentido de perspectiva, ¿sí? Es decir, hacemos esto. Entonces, es como un nivel superior a lo propio que es la concentración. Bueno, se siguen uniendo más y más personas. Son todos muy amables por los saludos. Bueno, muy bien. Estuvimos en la clase anterior trabajando la parte de la conciencia, ¿sí? Con el sonido, más exactamente con el sentido de qué, del oído, de la escucha, ¿sí? Entonces hicimos varios ejercicios donde poníamos toda la atención, ¿sí? En el sonido externo, en el sonido exterior. Bueno, Beatriz Elena, de nuevo. La clase pasada, atención de los sentidos. Muy bien, así es. Más exactamente con el sentido de qué? Del oído, de la escucha. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces estamos haciendo meditación y tranquilamente ¿qué? Los sonidos de afuera, al parecer, nos pueden ¿qué? Distraer. No es así, ¿sí? Ahí lo vimos precisamente con el ejercicio anterior. Entonces, bueno, las personas que están uniendo por primera vez, venimos haciendo clases en vivo, ¿sí? Todos los sábados de meditación evolutiva. Nos estamos preparando, ¿sí? En el aprendizaje, en el arte, en la ciencia de la meditación, ¿sí? Entonces a quienes lo hacen por aprendizaje,
Y también hay quienes vienen haciéndolo como preparación, en aras de convertirse en instructores de meditación. Necesitamos muchísimos instructores de meditación en nuestros tiempos, ¿sí? Necesitamos en estos días personas que lleven el mensaje, que lleven esa luz, el amor, el cariño, ¿sí? Hacia los demás. Poner un granito de arena es importante. Entonces por eso estamos haciendo esa labor. Bueno, me alegra mucho que se haya unido Lucero Palomino, ¿sí? Una estudiante de nosotros. Ella sabe por qué. Excelente, muy bien, bienvenida. Entonces, es muy importante eso, ¿sí? El irnos preparando cada vez más y más y más y más. Eso es de suma importancia. De nuevo, a todas, a todos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Un cordial saludo a todas, a todos. Y como siempre, felicitar, ¿sí? De manera especial a todas, a todos los que madrugan, ¿sí? Se levantan temprano, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo precisamente quiénes son los que buscan temprano el Señor. De temprano te busqué, Señor, dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Bueno, Lucero, a ti también, gracias. Bueno, entonces es eso. Entonces miren que en la clase anterior estábamos enfocados, ¿sí? Concentrados a través de todos los sonidos. Eso poniendo entonces precisamente ¿qué? La conciencia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la actividad mental, la actividad emocional se va reduciendo y vamos entrando en un estado de calma, un estado de tranquilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va ayudando a nosotros a encontrar ese estado necesario, ¿sí? Prerequisito para poder entrar en un estado superior de conciencia, ¿sí? Es muy difícil, muy complicado, ¿sí? Sería incluso imposible entrar en un estado superior de conciencia con demasiada actividad mental, demasiada actividad cerebral, igual, demasiada actividad emocional, ¿sí? Entonces hay quienes dicen, por ejemplo, es que yo soy muy emocional, ¿sí? Entonces, si eres consciente de esa situación, hay que hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, hay que equilibrar, ¿sí? ¿Cómo se equilibra lo emocional? Con la parte mental. ¿Cómo se equilibra la parte mental? Con la parte emocional. Entonces, ir buscando ese equilibrio entre lo mental, intelectual, la razón, la lógica y lo emocional, ¿sí? Ir buscando ese equilibrio. Bueno, hay puntos que de pronto no sé si los hemos tocado en clases anteriores, pero es bueno entonces también si ya lo hemos hecho, recordarlo. Uno de ellos, ¿sí? El espacio donde debemos de realizar nuestros ejercicios, nuestras prácticas, nuestras meditaciones, debe de ser que un espacio acorde, agradable, ¿sí? De esa manera que vamos cargando de manera energética ese espacio. Es decir, con nuestra propia energía vamos cargando el espacio. También es importante que hacer una limpieza fácil, ¿sí? Utilizamos palito santo, incienso, ¿sí? Utilizamos esencias angelicales. Entonces es importante que limpiar energéticamente el espacio. El otro acompañante que debe estar con nosotros siempre es que el fuego sagrado, ¿sí? Yo por aquí lo tengo a un ladito como siempre. También es bueno tener que un vaso con agua, tomar agua antes de la práctica, antes de la meditación y al finalizar la meditación. Eso ayuda muchísimo que en el sentido de limpieza también, limpieza energética. Entonces lo que hacemos es coger el vaso con agua con nuestras manos y lo bendecimos. Todos tenemos la posibilidad de ¿qué? De bendecir. Bendecir es ¿qué? Bien decir. Ese es el origen de la palabra
bendición, bendecir, bien decir. Entonces, podemos hacer entonces un decreto, una afirmación, podemos hacer que una oración, podemos hacer un mantra o simplemente que dar gracias a través de ese vaso de agua. Como ustedes saben, entonces el agua tiene esa propiedad fácil de cargarse energéticamente de la información, sea positiva, sea negativa. En ese caso, pues estamos trabajando con todo lo que es realmente positivo. Entonces, eso es muy importante. Otro punto, ¿sí? Que no sobra decirlo. Es lógico lo que voy a decir, pero es de suma importancia para tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Qué cosa? El aseo, ¿sí? No solamente del espacio, sino propio, el aseo personal. Entonces, como le decían a uno los abuelitos, ya se despertó, ¿sí? Váyase para el baño. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Después del despertarse, ir precisamente a hacer el proceso del baño, ¿sí? Bañarse. Ojalá, ¿sí? Ojalá con agua fría, ¿sí? De pronto nos hemos vuelto muy cómodos utilizando las duchas, las tinas de ducha o de agua caliente para climatizar el clima. Ustedes no se imaginan el enorme beneficio que trae el bañarse, pero con agua fría, ¿sí? Uno llega y si es chorro, ¿sí? No chorritos, sino un chorro grande, fuerte, y ustedes lo ponen en todo el cuerpo, ¿sí? Va a estimular enormemente todo el cuerpo, todo el organismo, ¿sí? También, por ejemplo, es una manera natural de estimular también, ¿qué? El sistema endocrino, las glándulas de secreción interna, ¿ya? Se activa el sistema nervioso. Entonces trae muchísimos beneficios. En prácticas de Aikido, propiamente, en Japón, ¿sí? Una de las prácticas fundamentales antes de hacer ejercicio, antes de hacer los ejercicios de Aikido, que es la quinta esencia de las artes marciales, ¿sí? Hermosa estilo fundamental en artes marciales por su filosofía de utilizar la energía del contrario, ¿sí? En beneficio mismo de la energía y el flujo del universo. Entonces, es muy bonita la filosofía del arte marcial Aikido. Por muchísimos años también lo practiqué muchas artes marciales, Kung Fu, Karate, Taekwondo, Aikido, Hapkido, Wikin-Si, y dentro de ellas el Aikido tiene precisamente esa particularidad, ¿sí? Del flujo de la energía a través de los movimientos, a través de las llaves que se utilizan en el Aikido. Entonces, todas estas filosofías que le enseñan a uno, ¿sí? Entonces, dentro de esas prácticas, precisamente estaba que lo primerito que había que hacer era que coger un balde de agua, ¿sí? Yo vengo de las escuelas de antes, no sé ahora cómo lo harán, ¿sí? Pero a mí me tocó, afortunadamente, ¿sí? Las escuelas de antes, ¿sí? Las escuelas, la vieja escuela. Entonces se coge un balde con agua fría, entre más fría mucho mejor, ¿sí? Y se bañaba uno de esa manera, ¿sí? Un chapuzón instantáneo, ¿sí? Eso mismo activa el sistema nervioso, ¿sí? Y comienza a haber unas reacciones bioquímicas en el cuerpo que van a producir defensas en el mismo organismo y va a mejorar muchísimo, muchísimo la salud, ¿sí? Hay muchísimos casos, ¿sí? De muchísimas personas con males, con enfermedades, ¿sí? Bajitos de energía, y esta práctica tan sencilla, tan natural, altamente poderosa. Ahí les estoy dando un gran secreto. Y de esa forma recobrar ¿qué? La salud, la energía.
Entonces muchas veces tenemos que malos hábitos, malas costumbres, ¿sí? Entonces hay que ir corrigiendo todas esas cosas. Lo otro es la limpieza de la boca, ¿sí? Como les digo al principio de lo que les estaba diciendo, les voy a decir algo que parece lógico, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, dentro del aseo de la boca es muy importante que la lengua, ¿sí? ¿Quiénes enseñan esto, por ejemplo? Precisamente los hindustanes, los profesores de yoga. Repito, no sé los de ahora, ¿sí? No sé, ahí me van a disculpar, no sé las enseñanzas de los instructores y de los maestros de yoga de hoy en día. Yo me refiero a los maestros de antes, con mucho respeto, porque poseían que una enorme sabiduría, y esa sabiduría era la que uno precisamente que recibía. Entonces, la lengua siempre en las mañanas hay que limpiarla, ¿sí? Muchísimo, sacar la lengua, ¿sí? Bastante, y limpiarla fuertemente con el cepillo de dientes. Pero cuando se va a limpiar la lengua sin crema dental, ¿sí? Entonces se limpia uno bien la lengua, no solamente para arrastrar las toxinas, sino porque es que en la lengua, al igual que en la oreja, igual en la mano y en la planta de los pies, está ¿qué? Todo el cuerpo humano, ¿sí? El reflejo del cuerpo humano a nivel de nodos, a nivel bioenergético, se encuentra también que todos los puntos del cuerpo, del organismo. Entonces, haciéndole esa limpieza a la lengua, ¿sí? Es al mismo tiempo como un masaje que va a estimular, va a despertar, va a activar todo el cuerpo, va a activar todo el organismo. Entonces, trae una doble función, ¿sí? Entonces, muchas enfermedades radican en eso, ¿sí? En tener, por ejemplo, la lengua sucia, ¿sí? No hacerle el aseo que le corresponde, tener, por ejemplo, también el hígado sucio o el colon también, ¿sí? Entonces, fundamental la limpieza de la lengua, la limpieza del hígado, la limpieza del colon y la limpieza de la sangre. ¿Cómo se limpia el colon, el hígado, la sangre? Con plantas medicinales, ¿sí? Entonces, es una forma práctica, una forma también rápida y fácil. Muchísima, ¿qué? Agua, ¿sí? Todo eso también lo saben ustedes. Entonces, son cosas que son fundamentales. Entonces uno hace todo esto, ¿sí? ¿Antes de qué? De hacer sasen. Antes de hacer uno qué? Meditación. Antes de uno qué? Sentarse. Entonces es eso. Bueno, muy bien. Entonces es fundamental realmente la práctica de la meditación. Porque es que la práctica de la meditación a nosotros nos trae ¿qué? Luz. Nos trae a nosotros ¿qué? Comprensión. Nos trae a nosotros ¿qué? Entendimiento, ¿sí? Entonces hay quienes anhelan, por ejemplo, poseer sabiduría, ¿ya? La sabiduría no se va a encontrar nunca en internet, ¿sí? No se va a encontrar a través de videos. La sabiduría no se va a encontrar a través de leer muchísimos libros o de escuchar a muchísimos exponentes o conferencistas. La sabiduría está dentro de nosotros. En cada uno de nosotros está que la sabiduría como un tesoro. Así entonces hay que buscar en el mapa la X donde se encuentra precisamente ese tesoro, ¿sí? Entonces para poderlo hallar, ¿sí? El mapa, la guía, la orientación es ¿cuál? La misma meditación. Nos va a dar el punto exacto, la X, donde se marca esa X para entonces ¿qué? Desenterrar todo ese tesoro que todos tenemos, dones, cualidades, capacidades, poderes, sabiduría, ¿sí? Fundamental, ¿sí? En lo que es lo espiritual, en lo que es la sanación. Entonces no solamente la meditación nos trae a nosotros luz, no solamente nos trae paz, tranquilidad, comprensión, entendimiento, sino también ¿qué? Sanación. Entonces es una práctica realmente hermosa, poderosa de autosanación.
Entonces tenemos que primero ir haciendo ese proceso en nosotros de autosanación, ¿sí? Y de esa manera, si vamos nosotros a hacer ese hermoso labor, esa hermosa tarea de ayudar o de guiar o de orientar o de sanar a otros, entonces hay que hacerlo primeramente ¿en qué? En el paciente principal, fundamental. ¿Cuál? Nosotros mismos, ¿sí? Entonces hay quienes tienen aquí un dolor enorme, ¿sí? Un gran rencor, un odio, una gran frustración, una gran ira, y son, por ejemplo, ¿qué? Reikistas, y van y le ponen las manos a las personas. Me parece que eso es falta de ética. Me parece que eso es falta de respeto y falta de amor hacia sí mismo y hacia lo que se hace. Entonces hay que ser muy respetuoso, hay que ser muy sincero, ¿sí? Con uno mismo primeramente, antes de irle a poner las manos a otra persona. ¿Sí? Si una persona no se ha limpiado de su lujuria, ¿sí? De cantidad de deseos y pasiones sexuales, ¿ya? Y está contaminado mentalmente con gran cantidad de pornografía y va y le pone las manos a la persona. Entonces, ¿qué es lo que están imponiendo? ¿Sí? Entonces es muy delicado hoy en día dejarse uno tratar por personas que uno de pronto en el fondo no sabe uno qué clase de vida está llevando, qué tan íntegra es su vida. Personas mal habladas, personas cargadas en su boca de mentiras, ¿sí? Personas llenas, por ejemplo, de una gran carga de vanidad, ¿sí? De prepotencia, y van a dejarse imponer las manos. Sanación a través de las manos es lo que se conoce imposición de manos. Está el Reiki, está el Sefirá, está la reconexión Gaia, está la entronización cuántica, está la sanación cuántica, la sanación de los ángeles. Hay muchos sistemas, no solamente Reiki para poner las manos, pero no es el hecho de poner las manos. Primero hay que poner las manos acá, en el corazón, y ser uno muy sincero con uno mismo, ¿sí? Estoy realmente preparado, estoy realmente calificado, ¿sí? Para ponerle las manos a otra persona. Todo individuo, todo ser humano es ¿qué? Un ser sagrado. Así sea una persona que en ella haya algo de mal, ¿sí? Recuerden el yin y el yang, en lo oscuro hay, así sea, un punto pequeñito de ¿qué? De luz. Entonces esa persona, por muy oscura que sea, debe tener un puntico de luz, y ese puntico de luz sigue siendo divino, sagrado. Entonces uno cuando va a hacer el proceso de sanación, hay que hacerlo con sumo respeto, con suma bondad, ¿sí? Con una gran sencillez, una gran humildad. Hoy en día todo esto, todas esas virtudes escasas, ¿sí? ¿Debido a qué? A la vanidad intelectual, ¿sí? Entonces se basan en que ya saben mucho, conocen mucho, ¿sí? Entonces se llenan muchísimo de orgullo, de prepotencia, de vanidad, y eso lo que hace es alejarlos de la real fuente, que es la luz, que es la paz, que es el amor, que es la sabiduría. Están más en el ego que en el espíritu. ¿Cómo se denomina esto en las Sagradas Escrituras? Entonces habla de personas que están en la carne y hay quienes están en el espíritu. Entonces es igual, quien está en la carne está no solamente en la fisicalidad, atrapado en sus redes y sistemas mentales, sino también gobernado, controlado totalmente por el ego, la segunda naturaleza nuestra. Y quienes están en el espíritu, entonces están ahí sí guiados, asistidos, ayudados por la divinidad, por los ángeles. Entonces es muy importante que hagamos bastante trabajo de conciencia con todo esto. Desafortunadamente el tema de Reiki, de ángeles, de terapias holísticas, terapias alternativas, se le ha introducido demasiado marketing, ¿sí?
y esto ha estropeado bastante la sanación, que es lo que realmente es lo fundamental y es lo importante, ¿sí? Porque en el afán de vender, por el afán de ser seguido en redes sociales, por el afán de ser famosa, famoso, ¿sí? Se está cometiendo muchísimos errores, se está pasando por encima muchísimas cosas importantes como la ética, como es el respeto, el valor por el otro, el amor por el otro, el amor por lo que se hace. Entonces hay un proceso de conciencia que hay que hacerlo primeramente ¿con quién? Con nosotros mismos, ¿sí? Ponernos la mano en el corazón y estoy realmente preparada, calificada, preparado, calificado para hacer este proceso de sanación. Si no es así, entonces bueno, voy a hacer ese trabajo conmigo mismo. Entonces eso es fundamental. En todo esto, precisamente, nuestra lección de hoy de meditación evolutiva, continuamos con la escucha, ¿sí? Pero ahora va a ser hacia adentro, hacia nosotros mismos, ¿sí? Entonces ya vemos que sí es posible llegar a un estado de tranquilidad, de paz, de serenidad, a través de los propios sentidos, en este caso del oído, ser muy conscientes de todos los sonidos, ¿sí? Y eso nos va a ir llevando a ese estado que requerimos y que necesitamos de tranquilidad. La gran meta, ¿sí? En este curso es que por lo menos uno, ¿sí? Uno, sea mujer, sea hombre, por lo menos uno, ¿sí? Entre todos los que están recibiendo esta capacitación de meditación evolutiva, por lo menos uno alcance el samadhi, el éxtasis. Me daría por muy bien servido, ¿sí? No es algo que me tengan que contar, es algo que directamente se da uno cuenta. Quien ha experimentado un éxtasis, un samadhi, sabe quién lo puede experimentar también, o quién lo logra o quién lo consigue. Entonces es eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio también muy sencillo, pero de suma importancia, de enorme importancia. ¿Cuál? La de la escucha, pero del interior. Comenzar a escucharnos a nosotros mismos, a escucharnos a nivel de interior. Entonces, bueno, les voy a pedir un enorme favor a todas, a todos. Vamos a adoptar una posición adecuada, vamos a buscar esa comodidad necesaria para la práctica de la meditación. Recuerden la columna cerebroespinal derecha derechita, ¿sí? E inclinamos aquí un poquito el mentón hacia adentro, ¿sí? De esa manera se alinean de forma natural y espontánea todo el sistema de chakras. El cuello, los trapecios, los hombros, ¿sí? Deben estar sueltos, relajados. Cuando vayamos a hacer la meditación, nos soltamos. Si tenemos alguna tensión física, algún estrés, entonces para eso están precisamente las prácticas y los ejercicios que estamos haciendo los domingos, ¿sí? Meditación Finish Squashing Spiritual, que es para el despertar de la conciencia, y ahí hacemos ejercicios de Tai Chi, Wikingsi, Liango, Yoga, ¿sí? Que son precisamente para condicionar el cuerpo a la práctica de la meditación. Entonces, el ejercicio de Zen, el ejercicio de sentarse a hacer meditación, ¿sí? Tranquilamente hay personas que les va a molestar muchísimo la espalda o el cuello, ¿sí? Van a sentir cierta incomodidad, entonces falta de ejercitarse. Entonces hay que hacer también esa tarea por aparte para ir complementando. De modo que tú estés ahí en meditación y permanezcas ahí todo el tiempo necesario. Para uno iniciarse en la meditación basta unos 20 minutos, media hora diarias, ¿sí? Ya una persona que tiene un recorrido práctico, entonces estaríamos hablando de una hora diaria, no partida, media hora de la mañana, media hora de la noche, no, una hora completa de meditación. Y ya los más duchos, los más avanzados, estamos hablando de 2 horas hasta 3 horas sentado en meditación, ahí, quietecita, quietecito, en plena meditación.
Entonces hacia eso tenemos que aspirar, ¿sí? A hacer una meditación de varias horas. Hay quienes incluso que superan eso, pueden estar 8 horas, 12 horas, 24 horas en meditación, ¿sí? Entonces, por lo menos durante el ejercicio del aprendizaje de la meditación evolutiva, si logramos alcanzar una práctica diaria, eso sí, continua, de todos los días, ¿sí? Una hora diaria, entonces también este servidor quedaría también en lo personal muy satisfecho, muy contento, ¿sí? De que los estudiantes y los que se están capacitando como instructores logren eso en sus vidas, una hora diaria, todos los días, todos los santos días, ¿sí? Hacer una hora de meditación. Entonces esa es como la meta principal. Tenemos que irnos poniendo metas, irnos poniendo propósitos. Bueno, muy bien, espero que ya estén en la posición adecuada, que los está acompañando el fuego sagrado y los ángeles. Y vamos entonces a ir realizando nuestros pasos, ¿sí? Para realizar la práctica, el ejercicio, la lección de hoy de meditación evolutiva, que es que la escucha interior, escucharnos a nosotros mismos a nivel interior. Bueno, vamos entonces a prepararnos en este preciso instante. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo voy a estar dirigiéndolos, ¿sí? Como siempre. Entonces vamos a cerrar los ojos. Recuerden, columna cerebroespinal derecha, derechita. Las manos ahí descansando sobre las rodillas. Palmas de las manos hacia arriba en la actitud de recibir. Y simplemente cerramos nuestros ojos, cerramos nuestras ventanas. Y te conectas. Te conectas con tu respiración. Que tu respiración sea suave, tranquila, agradable. Una respiración suave, tranquila, profunda. Cuando tengas la oportunidad de ver, respirar a un bebé, hazlo. O a un niño pequeño. Vas a ver cómo respira ese niño. Así debemos aprender a respirar nosotros, como un bebé, como un niño. Su respiración es suave, profunda, tranquila. Así que a respirar como un bebé. Recuerda tomar conciencia de la energía vital que hay en el aire, que hay en el oxígeno. No solamente estás respirando oxígeno, también estás inhalando prana, ki, chi, energía vital. Y vas a llevar ese chi, esa energía vital, al tándem. El tándem queda a 3 dedos debajo del ombligo. Ahí queda ese foco, ¿sí? Ese almacén de energía chi. Continúas ahí respirando de manera suave, tranquila, profunda. Observa tu asana, tu posición. Si necesitas corregirla, la corriges. Y respiras suavemente, tranquilamente, profundamente. Observa atentamente tu cuerpo, tu asana, tu posición. Si hay alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo, le ordenas que se relaje, que se suelte, que se afloje.
Tú eres el amo y señor de tu cuerpo, de ti misma, de ti mismo. Tienes el poder de ordenarle a tu cuerpo a que trabaje y que funcione correctamente. ¿Qué buscamos en la práctica de la meditación? Como decía Buda, las nobles verdades, la luz, el amor, la comprensión, el entendimiento, la sabiduría, esa paz interior tan necesaria hoy en día, más que nunca. Continúa respirando de manera suave, tranquila, profunda. Busca la manera, la forma de que estés cómoda, cómodo, tranquila, tranquilo en tu posición. Así que inhalas por las fosas nasales. Profundo, 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 llevando el prana al tándem, 3 dedos debajo del ombligo. Retienes ahí 1, 2, 3, 4 segundos y exhalas por las mismas fosas nasales de manera suave y continua. A medida que lo haces, tomas conciencia también de que tus sentidos, especialmente el del oído, toma conciencia de todo lo que te rodea a través del oído. Cada sonido significa de gran importancia. No lo analices, no lo razones, no le pongas etiquetas, simplemente escucha, escucha, escucha. Mientras lo haces, respiras suavemente, tranquilamente, profundamente. Muy atenta, muy atento de todo lo que sucede a tu alrededor a través de tu sentido del oído. Y respiras. Y respiras. Respiras. Nunca dejes de respirar. Siempre respirando conscientemente, amorosamente. Cuando desarrolles la capacidad de la escucha exterior e interior, va a ser muy simple, muy natural para ti. Si alguien te dice algo que no sea la verdad, inmediatamente, instantáneamente te darás cuenta si te dice la verdad o no. El que tenga oídos, oiga. Decía Jesús,
a quienes lo escuchaban. No todos tenían desarrollado la capacidad de la escucha, del oído mágico, del oído espiritual. Respira de manera suave, tranquila, consciente de todos los sonidos que te rodean. Y de a poco, de manera lenta y tranquila, vas a reinvertir el proceso, llevando la escucha a tu interior. Para ello, vas entonces a escuchar a tu corazón. Vas a escuchar los latidos de tu corazón. Es simplemente redirigir el sentido de la escucha hacia adentro, hacia el interior. Y respiras de manera suave, tranquila, profunda. Por eso era y es dibujado Buda con enormes orejas, dando a entender que tenía totalmente desarrollado el sentido del oído espiritual. Escucha tu corazón, los latidos de tu corazón. Ahora puedes, si así lo deseas, de manera tranquila, llevar ahora tu sentido poderoso de la escucha a cualquier parte de tu cuerpo, de tu organismo. Cada órgano, cada función de tu cuerpo emite un sonido, una onda, una vibración. Puedes también escuchar de manera especial esa función o ese órgano que está afectado por alguna enfermedad, por algún bloqueo energético. Si está afectado es porque algo tiene y debe de decirte. Así que escucha ese órgano, esa función. Y respiras suavemente, tranquilamente, profundamente.
¿Qué dicen tus pies? ¿Qué dicen tus manos? ¿Qué dice tu espalda? ¿Qué dicen tus tobillos, tus rodillas, tus muñecas, tus codos, tus hombros? Acalla todos tus pensamientos y simplemente escucha tu cuerpo, tu organismo, tus órganos, tus sistemas, tus funciones. Hazte consciente de ti misma, de ti mismo, de tu cuerpo, de tu ser. Tu cuerpo debe permanecer quieto, al igual tus pensamientos y tus emociones. Simplemente respira, hazlo profundamente y escucha tu cuerpo, tu organismo. Si hay alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo, escúchala. ¿Qué dice tu colon? ¿Qué dicen tus riñones, tu hígado, tu páncreas, tu vaso, tu estómago? ¿Qué dice tu garganta? ¿Qué dicen tus glándulas? ¿Qué dice tu sangre? Y puedes ir un poco más allá y escuchar tu corazón, tus emociones y aún más tus pensamientos. Hay pensamientos en la superficie, hay pensamientos profundos. Casi siempre escuchamos los que están ahí afuera en la superficie. Son los profundos, los que realmente en ellos hay conocimiento de verdad. Escucha tus sentimientos. Y de esa manera vas a traer claridad a ti misma, a ti mismo y muchísima sinceridad contigo misma, contigo mismo. Respira suavemente, tranquilamente, profundamente, escuchándote a ti misma, a ti mismo.
Vas a llevar tus manos a la altura del corazón, juntas las palmas de las manos. Y sigue escuchándote a ti misma, a ti mismo. Y si estás muy atenta, muy atento, podrás oír la voz de tu alma, la voz de tu conciencia. Vas a comenzar a dar gracias a Dios, al cielo, a tu ángel, a la divinidad, a la existencia, a la vida misma, al universo, a la naturaleza. Comienza a dar gracias, gracias, gracias por este nuevo día, por la vida, por la existencia, por la divina presencia yo soy, en ti y en cada uno de nosotros, por la divina providencia, la divina protección, el divino perdón, por todas las bendiciones que tienes, que vas a recibir. Por la bendición que eres tú misma, tú mismo eres una bendición para los demás. Da gracias por ello. Da gracias por las oportunidades de aprender, de saber, de entender, de comprender. Dale gracias a tus ángeles que siempre están contigo, guiándote, ayudándote, señalándote el camino. Dale gracias a Dios por un mundo mejor, por una humanidad en paz, en amor, en armonía. Muy bien, vas a ir despertando de a poco, de manera lenta. Y despacio. Vas abriendo tus ojos, te vas tornando consciente. Tomas conciencia del espacio, el lugar que te rodea. Bueno, muy bien, me gustaría, bueno, no se te olvide, después de terminar tu meditación, siempre que sonreír. Así nos lo enseñó también ¿quién? Buda. Antes, durante y después de la meditación, su sonrisa. Bueno, muy bien, me gustaría
saber cómo les fue con este ejercicio, con esta meditación. Este ejercicio nos lleva a ese estado precisamente que se requiere para experimentar una auténtica meditación. Bueno, me comentan por favor cómo les fue en esta práctica, en este ejercicio de escucharse a ustedes mismas, de escucharse a ustedes mismos. Bueno, Richard Vero dice calma. Bueno, esa es parte primordial, fundamental en la práctica de la meditación, experimentar la calma, ¿sí? La tranquilidad, la serenidad. Bueno, muy bien. Cuando hacemos este ejercicio, ¿qué vamos a aprender también a hacer? Aprender a comunicarnos con nosotros mismos. Patico Cincelejo, excelente, mucha guía espiritual, más claridad. Lucero, se siente uno como nuevo, excelente. Mariluna, excelente, excelente armonía. Rosana, Miquilareno, super conectada. Mariluna de nuevo, infinitas gracias. Rosa, gracias, gracias, gracias. Richard Vero, de primera mucho silencio y después mi corazón empezó a palpitar y lo sentí mucho. El corazón siempre está ahí, trabajando, vivo, activo, sino que la gran mayoría de las veces no nos damos cuenta de ello. Solamente cuando hacemos un ejercicio de estos, de autoconciencia, de autosanación, de autoescucha, de escucharnos. Por ejemplo, el corazón tiene su propio lenguaje, incluso hay ciencia en ello, ¿sí? Entonces hablamos de ¿qué? De la inteligencia emocional. Entonces es el segundo cerebro que tenemos nosotros. El segundo cerebro es el propio corazón, ¿sí? Bueno, nos dicen por acá, Ara Aquino, sentí como una brisa fresca, muy acelerado el corazón y con mucha alegría. Ah, bueno, me alegra. Bueno, dice Mile 1030. Bueno, Mile, yo veo que estás muy pendiente de nuestra página, te lo agradecemos, participas mucho de los en vivos, me alegro que estés hoy aquí también con nosotros. Dice, qué bien tener conciencia de nuestros órganos y cuerpo en el presente, gracias. Muy bien, a ti. Bueno, de nuevo, Daniela, se siente mucho el corazón, maestro, cuando conectamos con él, claro. Ahí realmente siempre estamos conectados con el corazón y con todos nuestros órganos, somos todos una unidad. Pero ¿qué sucede? Es nuestra mente, nuestros pensamientos, el ir y el venir, el estar ocupados en muchísimas actividades, que eso es lo que hace que precisamente, y más aún, pensamientos negativos, emociones negativas, nos desconectan, ¿sí? Nos desconectamos con nosotros mismos, entonces nos desconectamos con el corazón, por ejemplo, entonces el corazón se enferma, ¿sí? Nos desconectamos con alguna parte de nuestro cuerpo, entonces cuando nos desconectamos de esa parte, entonces ese órgano, esa función nos habla, ¿sí? Entonces llamamos a eso que un bloqueo energético, una enfermedad. Entonces nos está pidiendo a gritos atención. Entonces hay que darle la atención debida a esa parte del cuerpo. Bueno, Liliana Mejía, estudiante de nosotros, nos dice muy compenetrada con el cuerpo, pero al final me mareé. Ah, bueno, es porque de pronto te esforzaste mucho, ¿sí? Tú vienes haciendo un trabajo muy especial, ¿sí? Liliana, por ejemplo, casi todos los días le dan códigos sagrados en sus meditaciones.
Entonces yo le ayudo mucho a ella en ese sentido de la interpretación, ¿sí? De la descodificación de esos códigos sagrados. Entonces ella viene haciendo un trabajo arduo de crecimiento espiritual. Entonces no, tienes que también aprender a no esforzarte demasiado. Al principio sí es importante, es necesario esforzarnos mucho, sacrificarnos mucho, pero cuando uno ya adquiere la práctica, adquiere la disciplina, se relaja uno, entonces ya también todo fluye. Yo creo que a más de una persona le sucedió lo mismo, sentir un mareo, claro. El oído no está condicionado para escuchar hacia adentro, hacia el interior, entonces es muy normal que eso también suceda. Pero no, nosotros todos nos podemos adaptar a esa posibilidad, a esa capacidad. Bueno, nos dice aquí Miguel Ramírez, buenos días, disculpe, estoy interesado en poder estabilizar y utilizar la energía sutil. El prana, el chi. Bueno, entonces te recomiendo que nos acompañen los domingos en nuestro Fitness Coaching Spiritual. Ahí ya tenemos más de 20 lecciones que las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Precisamente de qué? De la activación, el almacenamiento, el cultivo y el acrecentamiento de la energía vital, del chi, del ki, del prana. Entonces ahí pueden encontrar maravillosos ejercicios. Hemos entregado muchísimos ejercicios. Bueno, Beatriz Elena Zapata, en mucha paz, escuché el pito dentro de nosotros. Ah, bueno, excelente. Por fin alguien lo dice y lo expresa. Bueno, ese pito al que tú te refieres es un sonido primordial, natural, que se da en el cerebro, ¿sí? Cuando uno logra escuchar ese pito, ¿sí? Y no sucede de pronto incomodidad, si de pronto uno realmente logró el estado de calma, de paz, de tranquilidad, y uno escucha ese pito, ¿sí? Y lo sigues escuchando, ¿sí? Ese pito en el cerebro es distinto en cada persona. Hay quienes van a escuchar como un zumbido, ¿sí? O un pito, ¿sí? O un silbo. Eso depende de cada persona, ¿sí? Es muy particular, muy individual. Pero cuando lo escucha y se deja llevar de ese sonido primordial que se da realmente en donde, en el cerebro, ¿sí? Está la persona así, a las puertas de poder experimentar un samadhi, un pequeño samadhi, una experiencia onírica, una experiencia espiritual, ¿sí? Una iluminación interior. Entonces, qué bueno que alguien lo escuchó y lo experimentó. Excelente, me alegra mucho. Bueno, ¿cómo sabemos todo eso? No escuchando videos, no leyendo libros, haciendo la práctica, haciendo la meditación. Por eso hay la posibilidad de poder responder muchas preguntas muy particulares, muy individuales. De nuevo, Miguel nos dice, a mí me ha pasado que muchas veces un zumbido en los oídos. Bueno, hay veces que este sonido en los oídos es normal, completamente normal y natural, pero en otras ocasiones se puede deber entonces a que se está abriendo el oído espiritual. Entonces hay que diferenciarlo. Si es simplemente un proceso natural, ¿sí? O si en el caso de la persona se le está activando el oído espiritual, ¿sí? Entonces es un zumbido, ¿sí? Fuerte, a veces incluso molesto, incómodo, antes de que se active a plenitud el oído espiritual. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo el oído espiritual activado, desarrollado, despierto? Porque tranquilamente puedo escuchar al otro, ¿sí? Puedo escuchar todo su cuerpo, todo su organismo. Puedo escuchar, ¿qué? El aura de la persona. Puedo escuchar, ¿qué? A los ángeles. Puedo escuchar, ¿qué? La naturaleza invisible, ¿sí? El mundo etérico tiene unos sonidos hermosos, ¿sí? Que solamente quienes pueden disfrutarlos es quienes han activado y desarrollado el oído espiritual. El que tenga oídos, que oiga, que escuche, decía quién, Jesús, porque él daba enseñanzas
instrucciones, sabiduría, y a muchas personas les entraba por el oído y les salía por el otro lado. A otros es que ni les entraba, más bien no lo escuchemos, vámonos, ¿sí? Y se iban, y se perdían ¿qué? Un gran conocimiento, se perdían una gran sabiduría, no estaban preparados. Jesús sabía que habían muy pocos, un puñadito, que sí lo iban a escuchar a él, ¿sí? En el sentido totalmente ¿qué? Espiritual. Entonces cuando desarrollamos esta capacidad de lo que es la escucha interior, ¿sí? Vamos a poder ¿qué? Ahí no se queda el trabajo. Vamos a poder ¿qué? Comunicarnos con nosotros mismos, ¿sí? Entonces a veces le exigimos a la otra, al otro, ¿sí? Que nos escuchan, que nos entiendan, que nos comprendan, pero ¿cuántas veces te has escuchado a ti misma, a ti mismo? ¿Qué tanto te entiendes a ti misma, a ti mismo? Entonces es muy importante que este ejercicio lo trabajemos, ¿sí? Y ¿qué va a dar como resultado? La posibilidad de ¿qué? De la comunicación, de podernos comunicar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, ¿sí? Establecer esa comunicación. Hay quienes dicen, presumen, ¿sí? Se jactan, obviamente de manera equivocada, que escuchan a los ángeles. No, lo que escuchan es ¿qué? Sus propias ideas, ¿sí? Eso es lo que realmente escuchan a su propio ego, ¿sí? Y dicen que son los ángeles. No, cuando uno escucha a los ángeles es totalmente que audible, así como me están escuchando ustedes en este momento. Esa es la misma manera en que se escuchan a los ángeles, de manera audible. No sé si lo han visto en arte religioso, muchos ángeles, ¿sí? Acercándose a la persona al hablarle al oído, ¿sí? El ángel se acerca a uno a escucharle ahí y le habla a uno pasitico. ¿Y por qué le habla a uno pasitico? ¿Sí? Porque quien tiene el oído despierto, quien tiene el oído mágico, el oído espiritual activado, entonces va a poder escuchar al ángel que está hablando pasito, ¿sí? Igual también que los maestros de la Gran Hermandad Blanca de Luz, las enseñanzas que ellos dan en el mundo espiritual, las dan de esta manera, ¿sí? Entonces el maestro te va a dar a ti una enseñanza grande, ¿sí? Que va a transformar tu vida y te la da de esta manera. Y siendo en el mundo espiritual, se acerca a ti y te da esa enseñanza directamente a tu oído. Entonces por eso cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Cuando el oído está preparado, entonces aparece ¿qué? La sabiduría, aparece el conocimiento, porque ya va a ser grata, agradable la sabiduría cuando la escuchemos, porque el oído espiritual va a estar totalmente desarrollado. Bueno, nos dice de nuevo Lucero, yo sentí, fue como si fueran grillos. Bueno, ese es el sonido más exacto, ¿sí? Como un sonidito de un grillo, que se va a escuchar un grillito en el oído, ¿sí? Ahí se está escuchando la onda de frecuencia propia del cerebro cuando se está logrando ese silencio necesario. Entonces esas frecuencias bajan, ¿sí? Y entonces entramos a unos estados en los que nos va a permitir estar en más relajación, en más concentración, en más conexión, en más comunicación, en más escucha. Esto que estamos haciendo con el oído también tranquilamente se hace con el tercer ojo, ¿sí? Entonces es el mismo ejercicio que se puede hacer para despertar la evidencia, la clarividencia. Pero nada logramos, ¿sí? Ser con clarividentes si todavía tenemos la visión nublada. Entonces, ¿qué ganas tú con ser clarividente? Si tienes un pensamiento todavía nublado, no tienes un entendimiento y una comprensión, eso va a dar ¿qué? A malas interpretaciones.
vas a ver algo en la persona, ¿sí? Tú, sin estar entrenada, sin estar entrenado, siendo ya clarividente, y vas a ver algo en la persona, en su aura, alguna cosa, y simplemente vas a decir cosas absurdas, porque no hay la preparación, no está bien calificada la persona, no tiene luz, no tiene claridad, no ha hecho estos ejercicios de autoconciencia, ejercicios de meditación, no se ha autosanado, ¿sí? Entonces lo que le va a decir a la otra persona va a ser una cantidad de cosas, ¿sí? Que le va a dar hasta miedo a la persona, ¿sí? Porque le va a decir, mira, yo veo esto, 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 y realmente esa visión es subjetiva, siendo de clarividencia, pasa a ser subjetiva por el pensamiento limitado propio de la persona. Entonces hay que trabajar mucho ¿qué? La mente. ¿Cómo se trabaja la mente? Con la meditación. Meditación, ¿qué significa? Cultivar la mente, ¿sí? Hay quienes en su mente tienen un infierno, ¿sí? En sus mentes tienen una cantidad de cosas, están llenos, 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 llenos de cosas. ¿Qué es la meditación? Vaciarse de cosas, vaciarse de información, vaciarse de conocimiento, vaciarse del miedo, de la ansiedad, del estrés, de la preocupación, vaciarse de todo, de todo, 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 absolutamente de todo. Entonces es eso. Bueno, de nuevo nos dice aquí Miguel, ¿yo cómo logro entablar una conexión con Metatron? Primero, debes de entablarla contigo mismo, ¿sí? Debes entablarla con tu corazón. Está tu corazón sano. A ver, Metatron es una jerarquía demasiado alta, demasiado elevada, ¿sí? Es un estatus jerárquico demasiado mm, alto, que excede a nuestra capacidad de comprensión y de entendimiento. Es muy fatal hoy en día tantas personas que dicen, por ejemplo, ¿sí? Me refiero a quienes son guías o instructores o maestros que dicen y afirman que se conectan con Metatron, ¿sí? Mm, y lo hacen de manera deliberada, de manera sin el respeto que se merece, ¿sí? Entonces es muy fácil, es muy fácil desmascarar a estas personas, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Simplemente uno le puede preguntar a esta persona, bueno, si tú te conectas con Metatron, si tú te comunicas con Metatron, debes de saber entonces cuál es la identidad real de él, ¿sí? Y cuál es su apariencia real a nivel espiritual. Si yo tengo una amistad, si yo tengo una comunicación con alguien, debo de conocer a ese alguien, ¿sí? Debo de saber cómo es, qué piensa, cómo se comunica, cómo habla, cómo se interpreta, ¿sí? Entonces, es algo que se experimenta en lo que se llama experimentación metafísica, en la realidad espiritual, ¿ya? Entonces yo puedo decir muchas cosas de Metatron, ¿sí? Y que Metatron me dijo, que me enseñó, que esto y lo otro, pero no es sino que palabras ahuecadas, faltas de energía, de potencia, de sabiduría, de verdadero conocer. Entonces, Metatron tiene un estado jerárquico demasiado alto, demasiado elevado, demasiado grande, ¿sí? Claro, todos tenemos la posibilidad de conectar con él, de comunicarnos con él, ¿sí? Pero hay que prepararnos, ¿sí? Entonces, una muestra, ¿sí? Una pequeña muestra, ¿sí? Para ponerles el ejemplo. No es sino que se vayan a las Sagradas Escrituras y léanse el relato del Éxodo, el relato o la historia más bien de Moisés, ¿sí? Cuando Moisés hablaba con Dios, con quien hablaba realmente, ¿quién era? Metatron. Entonces, miren todo por lo que tuvo que pasar Moisés. Miren la capacidad de Moisés, ¿sí? Miren todo lo que tuvo el que aprender también, porque tenía límites. Él tenía un problema
en el habla, en la expresión, ¿sí? Era tartamudo, ¿sí? Entonces tenía un gran complejo de inferioridad, ¿sí? Que le tocó también que superarlo. Entonces le tocó hacer muchísimas cosas. Le tocó ir a la montaña, ¿sí? Una montaña sagrada que era prohibida ir. Y él iba hasta esa montaña, ¿sí? Permanecía allí horas, días en silencio. Entonces, ¿cuántos días permanecemos nosotros en silencio, ¿sí? Entonces, hay que crear ese enorme silencio en nosotros, ¿sí? Esa gran capacidad de escucha, porque miren lo que sucedió también en esa misma época del Éxodo, que nos cuenta las Sagradas Escrituras. Entonces Moisés subía, hablaba con Dios y bajaba, mejor dicho. Se dice en las escrituras que a él se le veía el resplandor, el reflejo de haber hablado con Dios, ¿sí? Entonces el pueblo se molestó y comenzó a exigirle a Moisés de que cómo era que él era el único que podía hablar con Dios, que el pueblo también tenía derecho de hablar con Dios. Entonces, que le dijo, dile a Dios que hable con nosotros. Eso está ahí en las escrituras, es hermosa la historia. Entonces se establece la cita, el día y la hora, está todo el pueblo reunido para escuchar a Dios y Dios comienza a hablar. ¿Qué sucedió? Que todos comenzaron a decirle a Moisés, dile a Dios que se calle, dile que se silencie, porque cuando hablaba con Dios, ¿sí? Era demasiado fuerte, demasiado molesto, demasiado incómodo para el oído. Nadie en el pueblo fue capaz de soportar la voz de Dios, de poderla escuchar. El único, el único preparado para poder escuchar a Dios era ¿quién? Moisés, ¿sí? Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que exigirnos, tenemos que limpiar el corazón de odio, de rencor, de frustración, de miedo, de venganza, de prepotencia, de vanidad, de orgullo. Ya hicimos esa tarea. Hay que limpiar la mente, hay que limpiar los chakras, hay que limpiar el campo energético, hay que limpiar nuestras vestiduras, como dicen las Sagradas Escrituras. Los diferentes cuerpos espirituales que tenemos son las vestiduras sagradas que hay que lavarlas, como dicen las Sagradas Escrituras. También hay que limpiarlas, ¿sí? Hay que sanar las vidas pasadas. Ya hicimos esas tareas. Entonces, si ya hicimos todas esas tareas, entonces ahí ya tenemos como la posibilidad, la pequeña posibilidad de escuchar, por ejemplo, a un Metatron, ¿sí? Entonces, porque tenemos que elevar nuestra frecuencia. Una baja frecuencia no se va a poder conectar con una elevada frecuencia, ¿sí? Entonces, miremoslo desde ese punto de vista. Entonces, cada uno de nosotros somos bajas frecuencias. Entonces, hay que ir elevando esa frecuencia hasta estar a la altura de ¿qué? Entonces vamos a estar a la altura de podernos comunicar con los ángeles. Vamos a estar a la altura luego de podernos comunicar con ¿qué? Con los arcángeles. Luego vamos a estar en la altura de podernos comunicar con ¿qué? Con los principados, es decir, así con los coros angelicales. Si uno va a subir una escalera, uno no da el primer paso y ya llegó al último. Yo no he visto eso, no sé si ustedes. Entonces uno da un paso, luego otro paso, otro paso, otro paso, otro paso para poder llegar arriba. Paso a paso, paso a paso, paso a paso. Entonces hay que tener ¿qué? Una infinita paciencia. Metatron es infinita paciencia. Entonces tenemos que tener una infinita paciencia para llegar a esa infinitud misma que es propia de Metatron o cualquier jerarquía alta y elevada. Entonces tenemos que ir paso a paso. Entonces es eso, hay mucho que hacer, ¿sí? Metatron es un ángel muy especial, ¿sí? Cuando hablo en términos de ángel, hablo en términos genéricos, ¿sí? No en estado jerárquico. Entonces, este ángel es muy especial, ¿por qué? Porque ha estado con la humanidad todo el tiempo, ha estado con nosotros, haciéndonos la guía, la compañía, ¿sí? Y una de las misiones de Metatron es que nuestra ascensión. Entonces, si cualquiera de aquí los que nos están escuchando y viendo, le piden al arcángel Metatron, pero desde aquí, desde el corazón,
que les ayude en el proceso de ascensión, el proceso de elevación, el proceso de entronización. Entonces tengan la completa seguridad de que Metatron los va a ayudar. Así no logren comunicarse, así no logren verlo, ¿sí? Pero tengan la seguridad que van a tener esa bendición. Metatron nos ayuda a nosotros en nuestra elevación, en nuestra ascensión. Bueno, nos dice por acá de nuevo Beatriz Elena. A mí se me acercó un día un ser, me habló en el oído izquierdo. No escuché qué me dijo. Bueno, así, ¿no? Es que es todo el tiempo. No es simplemente que cuando se da en algunos momentos es porque estamos más receptivos, más conectados. Pero el mensaje de los ángeles es continuo, ¿sí? Continuamente los ángeles nos están hablando aquí, a los oídos, ¿sí? Nos dicen, nos aconsejan, nos ayudan, nos guían. Pero no solamente los ángeles, también las entidades negativas también se acercan a hablarnos a los oídos, ¿sí? Entonces muchos malos pensamientos, muchos de los que tenemos, a veces no son ni propios, son externos, ¿sí? Esa influencia precisamente de entidades negativas. Entonces, cuando nos ilustran por ahí de manera cómica, ¿sí? A un lado un ángel y al otro lado un demonio hablándonos, no está lejos de la realidad. Así es, a nivel metafísico, a nivel espiritual. Las entidades negativas nos hablan, también nos hablan los ángeles, ¿sí? Entonces en bajas frecuencias nos hablan los demonios, en altas frecuencias nos hablan los ángeles. ¿En qué frecuencia estás tú? ¿Sí? Entonces es eso. Bueno, un saludo para Héctor Rincón de Ensofi, ¿sí? Un amigo dedicado precisamente ¿qué? Al crecimiento personal, al condicionamiento físico. Entonces, un cordial saludo para mi amigo Héctor. Bueno, ahí me respondió. Dice, mi maestro, yo sueño con el cubo de Metatron. ¿Qué significa? Mi maestro. Bueno, a ti de antemano, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, el fenómeno como tal está sucediendo a muchísimas personas. En una ocasión me llamó, por ahí de pronto puede estar alguien un muchacho, ¿sí? De Argentina, ¿sí? Muy científico, muy escéptico, ¿sí? Con todos estos temas, que empezó entonces también a soñar con el cubo de Metatron sin saber, sin conocer de que se trataba precisamente del cubo de Metatron, ¿ya? Después fue que descubrió cuando apareció y lo vio y comenzó entonces a estudiar algo de geometría y aún más geometría sagrada. Entonces me llamó con esa enorme preocupación porque él siendo pues científico, entonces para él pues era como un choque, ¿sí? Estaba experimentando, teniendo una experiencia espiritual, alguien escéptico a las experiencias espirituales, ¿ya? Entonces, claro, entonces ¿cómo entender y comprender eso? Bueno, el cubo de Metatron, si vamos a hablar de él, pues tendríamos toda una charla, ¿sí? Pero vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible. Cuando hablamos del cubo de Metatron, estamos hablando del núcleo de la vida a nivel de universo. En otras palabras, el ADN del universo, ¿sí? Todo el ADN de todo lo que existe, de todo lo que es existente a nivel de fisicalidad y a nivel invisible, está construido y creado con unos bloques energéticos y esos bloques son precisamente el cubo de Metatron. Entonces el cubo de Metatron está en todo nuestro organismo, en todo nuestro ser, ¿sí? El cubo de Metatron está dentro de la flor de la vida y está también entonces en la cábala, en el árbol de Sefirot, ¿sí? Entonces es parte fundamental de la estructura misma del universo. Cuando soñamos con él o lo vemos en visión o en meditación,
es un claro llamado, ¿sí? Es un claro llamado directo, ¿sí? Un mensaje directo precisamente ¿de quién? Del arcángel Metatrón. La leyenda, ustedes la conocen, hermosa, que dice que el cubo de Metatrón fue creado desde el corazón y con el material del corazón del propio Metatrón. Entonces es muy hermoso porque fue Metatrón quien se entregó a sí mismo, ¿sí? De corazón, ¿sí? Entonces la geometrización del corazón de Metatrón es el cubo. Entonces cuando vemos la geometría del cubo estamos viendo el corazón del arcángel Metatrón. Entonces, si soñamos con él, si lo vemos, no solamente nos está ayudando él directamente en activación, nos está activando chakras o nos está activando ADN, en fin, ¿sí? O alguna capacidad o nos está ayudando en nuestro proceso de ascensión. Entonces, ya es muy particular, muy individual, pero la acción como tal de poder soñar o ver con el cubo de Metatrón es un indicativo de qué, de que estamos recibiendo ayuda divina, directa del arcángel Metatrón para nuestras vidas. Bueno, espero que no se me pasen preguntas que tengan ahí. Dice Fabita Fon, puede ser que se acerquen personas que no conocemos y nos hablen dando mensajes. Bueno, yo creo que te refieres a ángeles, ¿sí? Precisamente. Los ángeles pueden tomar forma física, ¿sí? En algún momento. Depende de la misión que ellos requieran y necesiten hacer. Hay misiones que son demasiado importantes, entonces a veces se da la necesidad de que el ángel se materialice, ¿sí? Y tome forma física, tome forma humana, ¿ya? Y claro, está toda la posibilidad que así, de manera espontánea, nos venga y nos traiga un mensaje. A mí me sucede con regularidad, ¿sí? Por ejemplo, únicamente por eso, por ponerles un ejemplo, yo salgo todas las mañanas muy temprano a hacer ejercicio, ¿sí? Físico y en algunas ocasiones he visto, por ejemplo, hace un par de meses me sucedió en una calle, ¿sí? Muy sola, muy solitaria, en plena ciudad, ¿sí? Hay que aclarar eso. Estaba un hombre, ¿sí? Bastante alto y con ruana. No sé si como aquí nos escucha, hay varias personas, hay bastantes personas de otros países, ¿sí? Una ruana es como un traje, ¿sí? Pero es como una bata, ¿sí? Que se viene hasta acá y cubre todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, con una enorme ruana y un enorme sombrero, ¿sí? No es normal, no es común ver un individuo, una persona a las 5 de la mañana, ¿sí? Que hago mis actividades de condicionamiento físico, ahí en plena ciudad, cuando paso, y ya ha sucedido en algunas ocasiones, ¿sí? Entonces cuando paso, entonces él me saluda de esa manera. Claro, en mi caso personal tengo la posibilidad, gracias a Dios, de reconocer a un ser espiritual, ¿sí? Entonces, claro, es un ángel materializado físicamente, ¿sí? Yo no me dejo llevar de la imprudencia por reconocer a un ángel e ir a hablar con él. No, él está haciendo su labor, su misión. ¿De qué? De cuidarlo a uno, ¿sí? Entonces a veces los ángeles se materializan para ayudarnos, ¿sí? Para salvarnos de una situación. Viene alguien y nos dice algo y eso como que nos estremece porque esta persona, ¿por qué me dijo esto? ¿Sí? Entonces, eso a veces son ángeles que se materializan. Y otros, según la Cábala, están los Ishin. Los Ishin son personas común y corriente, como usted, como yo, como cualquiera de nosotros, puede ser un Ishin, es decir, un ángel humano, un ángel humano. Entonces también, ¿qué es un ángel? Un mensajero. Entonces puede ser una persona tocada por Dios, tocada por los ángeles,
y esa persona tocada por los ángeles viene y te da el mensaje. Entonces eso es un ángel, el que entrega el mensaje, el que da el mensaje. Entonces, cumplida la misión, entonces ya el Ishin o el ángel se retira. Entonces es eso. Bueno, dice de nuevo Héctor, feliz día mi maestro, estoy acá escuchando y dando clase. Bueno, Héctor es muy juicioso, él tiene a su cargo también que toda una comunidad mmm, bajo su dirección. Entonces, muchísimas bendiciones para ti, Héctor. Bueno, dice aquí, bueno, debido a la respuesta de lo de Metatron, dice, wow, muchas gracias maestro. Bueno, a ti, Héctor. Bueno, yo creo que ya por ahí no veo más preguntas. Bueno, a todas, a todos muchísimas gracias, son todos muy amables, ¿sí? Por estar aquí con nosotros, compartiendo estas enseñanzas de tipo trascendental. Esto es meditación evolutiva hacia el despertar de la conciencia. Se despide este servidor de la Gran Hermandad Blanca de Luz, Eliel Hanaví. Nos vemos entonces para la próxima clase dentro de 8 días, Dios mediante. Dios los bendiga, que tengan un feliz día, un día de bendición, de éxitos. Y nos vemos entonces también para nuestras próximas clases, nuestros próximos en vivos. Y gracias por participar. Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, a todas, a todos muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, muy amables a todas, a todos por sus saludos y por darnos las gracias a nosotros. Gracias a ustedes también, muchísimas gracias. Dios los bendiga.